Esto es una gráfica del año 2004. La puse en el NAS con esta extensión en la placa Mini ITX, que es la que tenía a mano. Ya el motivo está documentado en los videos anteriores. Si tuviera una placa madre más grande, obviamente sería mejor, pero la idea es trabajar con lo que hay, con lo que tengo disponible. Y no voy a ocupar los carriles PCI Express X16, que son generación 4 y los tengo para almacenamiento y para red. No me interesa jugar allí, solo conectar un monitor y más nada. Puede ir perfectamente aquí abajo, pero hoy no vamos a hablar del NAS ni tanto de la gráfica, sino particularmente de las salidas de video. Bien pude haber comprado una GT610 nueva por muy poco dinero, sí, todavía se producen para este segmento. En realidad es lo que yo recomiendo para estos casos, pero me gustó la idea de reciclar esta de 2004 que me dio un colega. Por cierto, la probamos con el Far Cry 1 y fue un momento nostálgico maravilloso. Lo curioso son los conectores. Tiene 3 conectores. En el mundo del PC está el VGA y el DVI, VGA, DVI. Y este Super Video o separado video. De cariño le decimos Super. Este azulito es el VGA de toda la vida. Vámonos al contexto del año 2004 cuando salió al mercado esta tarjeta. Pero primero te diré que este video tiene un patrocinante y es posible gracias a Codecase. Codecase es mi plataforma de venta de claves digitales de software favorita, con los cuales podrás comprar las llaves que te permitirán activar tu instalación de Windows de forma completamente legal. No vale la pena arriesgarse metiendo activadores dudosos, lo mejor es que te compres una llave de estas. Salen baratas y además con el código ACA tienes un 25% de descuento. Si compras la de Windows 10 Pro, igual puedes actualizar a 11 Pro y te ahorras la diferencia de precio. Guarda los enlaces que están en la descripción o en mi cuenta, que son los que te llevarán directamente al sitio. Codecase, código ACA. Ahora sí, comenzamos. Esto es viejo. Tenemos el DVI, que era el más reciente, no tenía 4 o 5 años en el mercado apenas. El VGA venía de los 80. La diferencia es muy grande. Este es totalmente digital, transmite píxel a píxel con par de señal diferencial, y estos otros transmiten señales analógicas. ¿Qué sucede? En el PC teníamos este conector ya bastante maduro. No, maduro no, otra palabra, bastante desarrollado. Y en este momento la gente de electrónica, entiéndase televisores en la sala, quería pasarse también a lo digital. Ellos hacen la adaptación. Como siempre en informática se desarrolla la tecnología y luego unos cuantos años más tarde se porta al salón de la casa de forma más simplista y estandarizada, claro. En ese año hicieron un conector nuevo y lo llamaron HDMI, pero el protocolo es el mismo, es un DVI. Lo que pasa es que le añaden DRM, le ponen audio, le meten unas cuantas cositas más, pero el protocolo sí es en todo momento el del DVI. Es igual, TMDS. No hay ninguna diferencia. De hecho, con este adaptador pasivo, pin a pin, sin ningún tipo de conversión, te permite pasar la señal por HDMI. Y es exactamente la misma. Repito, no es un convertidor, son idénticos. HDMI es la adaptación de DVI. Luego pasaron unos añitos, ya 2008, 2009, por ahí empezaron a llegar las gráficas con DisplayPort. DisplayPort fue lo nuevo. Ahí fue cuando en gaming empezamos a dejar atrás el DVI. La informática necesitaba aplicar nuevas características, transmisión paquetizada, desarrollan el DisplayPort. No es una simple señal, como se transmite como en el DVI, que es el HDMI, sino que se transmiten paquetes de datos completos hacia el monitor. Dejar atrás el DVI fue sinónimo de dejar atrás el HDMI, que es lo mismo. HDMI tiene la tecnología del DVI y DisplayPort viene siendo lo nuevo en ese momento. Se siguió manteniendo un modo de compatibilidad y por eso se puede adaptar, se puede conectar un monitor HDMI en un puerto DisplayPort, pero lo que no se puede hacer es lo contrario. No se puede conectar un monitor DisplayPort que no tiene HDMI en una consola, por ejemplo, que es puramente HDMI. Hace falta un convertidor activo, que es un cable que tiene internamente un firmware que entiende la señal básica del HDMI y la convierte a DisplayPort. Este convertidor normalmente ya lo traen integrado a los monitores, por eso tienen entrada DisplayPort y también entrada HDMI para darte las opciones, ¿no? Para darte compatibilidad. Antes tampoco existían estos convertidores integrados ni estos cables alimentados. Y así se siguió avanzando. En el mundo de la electrónica el avance fue otro. Ellos parten de una tecnología analógica que es mucho más antigua que en PC. En el pasado tuvimos el video compuesto, que iba todo junto por el cable amarillo.
Luego tuvimos el video separado, que era este conector redondito que separaba color e intensidad, y el video por componentes, que eran el rojo, el verde y el azul, cada uno en su propio cable. HDMI fue la primera generación de video digital en televisores y corresponde a DVI, que fue la primera generación de video digital en monitores de PC, porque los VGA eran de PC y salían en analógico, convertían la señal digital a analógica, porque transmitir por digital antes de DVI no se podía hacer y era innecesario en los monitores de la época. Ellos recibían los componentes rojo, verde y azul con el cable VGA, así en forma de ondas, del mismo modo que el video por componentes, así funcionaba el VGA. Claro, así como en el 99 DVI se creó para dejar atrás el VGA, lo mismo pasó con el DisplayPort en 2008. Se creó para dejar atrás el DVI, que es HDMI, es lo mismo. Sí, entiendo que en algún punto de la historia el HDMI de repente se hizo popular y ahora resulta que medio mundo tiene PC con HDMI. Eso lo entiendo. Pero no es algo canónico. No es parte de la historia del PC ni siquiera. Lo tienes, lo usas, funciona, sí. Pero está aquí por casualidad, por mercado, por cualquier otro motivo. En un PC gaming actual yo evitaría el HDMI a menos que lo vaya a conectar en un televisor de esos OLED HDMI 2.1 con modo juego y demás. Pero en general, la mayoría de los monitores gaming que hay en el mercado, el HDMI es un simple añadido inútil. Inútil en gaming, no me vayan a funar. Inútil en gaming, o sea, el HDMI está ahí para compatibilidad con cosas, pero tienes una gráfica con DisplayPort y un monitor con DisplayPort, usa el DisplayPort. De hecho, este conector blanquito es algo que nosotros consideramos viejo. Y bueno, la verdad es que pasó mucho tiempo, HDMI 2.1 incorporó ciertas características que intentan acercarse a DisplayPort, pero ya es como una estandarización demasiado estricta, ¿no? Demasiado pulida, demasiado forzada. No es flexible. El tipo de usuario de HDMI no es tolerante a los fallos, no es un usuario que le guste cacharrear, no es un usuario que te va a cambiar el firmware, no te va a instalar drivers. El típico usuario de HDMI es el consolero. Tiene 3 o 4 modos disponibles y ya está. Y en PC tenemos HDMI por tener compatibilidad con ese mundo y por tener retrocompatibilidad con esos conectores que ya son antiguos. El próximo movimiento de la industria electrónica es adaptar el DisplayPort al consumo masivo. Y a más de 10 años de su salida ya esto empezó a suceder de manera gradual. Y está pasando de dos formas distintas. Una es la ya mencionada, que las nuevas versiones de HDMI le van agregando características que históricamente solo eran de DisplayPort, aunque algunos todavía te engañan. Si te dice HDMI 2.1 TMDS, es porque se parece más al viejo que al nuevo. Pero la otra opción, la tendencia que debería predominar, es la transmisión por USB-C. El uso masivo de DisplayPort fuera del ámbito del PC gaming finalmente parece ser que llegará gracias a la masificación del tipo C. Igual todos los días salen cosas nuevas y el mundo es impredecible. No se puede saber lo que va a suceder en el futuro, el mercado es muy cambiante y las tendencias dan giros inesperados. No siempre aciertan. Lo mejor es vivir el presente. Y esto no pasa solo con los conectores. Pasó con todo, con otras tecnologías pasó igual. El Ray Tracing llegó primero al PC. El DLSS llegó primero al PC. Casi cualquier desarrollo masivo que te puedas imaginar llega siempre primero al PC. El PC es la gran herramienta donde se desarrollan y se pulen las cosas antes de masificarse en otros dispositivos o en consolas. Eso pasa, es lógico, es lo que siempre sucede. En la sala usamos conectores HDMI precisamente porque son los de antes. Y ya está. No lo tomes como una guerra Team DisplayPort, Team HDMI. No, solo que si te compraste un monitor y el monitor tiene DisplayPort, usa el DisplayPort. Porque vas a estar conectando una vaina por HDMI cuando tienes el DisplayPort disponible. Eso, solo eso. Pagaste mucho por tu monitor y no lo quieres usar. Y en cambio, si tu monitor no tiene DisplayPort, es porque seguramente tienes un monitor que no lo necesita. O dicho de otro modo, un monitor que no tiene ninguna característica que aproveche las ventajas del DisplayPort. Por lo que tampoco hay que adaptarle nada. Usa lo que trae y ya está. ¿Para qué un monitor que no necesita DisplayPort incorporaría DisplayPort? Si al fabricante le sale más barato adaptar el HDMI. A pesar de que pagan royalties. Sí, HDMI paga licencia, DisplayPort no, pero le sale más barato igual. Porque tienen mucho stock de controladoras antiguas DVI y como ya nadie usa el DVI, te lo ofrecen en forma de HDMI y van sacando monitores baratos por cantidades industriales. Y esto no está mal, está muy bien, porque en general no son monitores gaming, o bueno, algunos sí, pero bueno, en general no.
Y para quienes usan laptop, si tienes cómo obtener el DisplayPort a través del puerto USB-C sin que te estorbe, sin que te moleste, sin que se te buguee, porque a veces se buguean también, hay que decirlo, en ese caso úsalo. Y si funciona mejor y te parece más cómodo el HDMI, quédate con el HDMI, pero luego no te quejes. No esperes que tu flamante 240 Hz con G-Sync y todo lo demás te vaya a funcionar igual, porque no va a ser lo mismo, no va a ser la misma experiencia. Si quieres una explicación un poquito más detallada de la evolución de estos formatos, te invito cordialmente a ver el otro video que está publicado en el canal. Y recuerda que en mi sección de enlaces o en la descripción de este video te dejo las marcas de cables recomendados según lo que te haga falta. HDMI, DisplayPort, USB-C, lo que sea, lo que necesites, te puedo ayudar a buscar. También me puedes escribir al WhatsApp. Hago recomendaciones de AliExpress y de Amazon y te ayudo a encontrar las mejores ofertas. Te busco la mejor calidad, precio que podamos conseguir. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios y tanto drama por un DisplayPort.